Su participación. Los hemos invitado el día de hoy para poder precisar alguna información incorrecta que está circulando en los medios en relación a lo que es los resultados y el desempeño de las empresas públicas. Continuando con esta política de desacreditación, con esta política de difamación, con esta estrategia de negar los resultados que se han ido alcanzando en el tiempo en el marco de lo que es el proceso de cambio y el nuevo modelo, nos vemos que se refleja alguna información parcial sobre lo que son las empresas públicas y nos sorprende. Nos sorprende fundamentalmente porque la idea de esta publicación está orientada a negar los resultados y hacer una propuesta de retroceso en términos de modelo y rol de las empresas. ¿En qué se traduce? En que en este análisis parcial de unas cuantas empresas y no viendo el conjunto, el todo y otros elementos que vamos a señalar a lo largo de esta conferencia, la idea es decir, las empresas públicas son eficientes. El modelo neoliberal, la propuesta neoliberal tenía razón. No deberíamos haber hecho empresas públicas. Pero ¿cuál es el sentido de esto? Es negar los resultados y tratar de retroceder en términos de tiempo y de propuesta a lo que fueron las políticas en los años 90. Y que si nosotros hacemos una libre y muy rápida comparación, los resultados en la Argentina y en el Brasil se traducen en retrocesos amplios en función de los avances que han sido beneficiosos para el conjunto de la población. Vemos cómo los maestros y el conjunto de la población en Argentina, en términos de esta nueva o reimplantación del modelo neoliberal, va dando retrocesos, y lo mismo en el caso del Brasil, donde la población se está organizando para ver cómo podemos responder a este crecimiento importante de la pobreza tanto en el Brasil como en la Argentina. Entonces, en esta perspectiva, un elemento fundamental que nosotros tenemos que resaltar en términos de lo que es nuestro nuevo modelo económico, social, comunitario, productivo, está orientado principalmente a lo que es el rol de las empresas públicas. El rol de las empresas públicas en nuestro modelo está orientado a, primero, generar los ingresos necesarios, pero no el 100%, pero sí ingresos muy importantes para mejorar la distribución del el ingreso en el conjunto de los diferentes sectores y de acceso a la población, es decir, que no se quede en manos de pocos o se salga al exterior, y además apoyar la redistribución de este ingreso para los sectores vulnerables, uno de sus objetivos. Otro de sus objetivos está orientado a lo que es el trabajo con las empresas como dinamizadores de sectores sociales, sectores económicos, áreas productivas, regiones, localidades, en fin, en la perspectiva de dinamizar la economía nacional, la economía local, que permite esto tener una multiplicación de los resultados, invirtiendo en Bolivia, generando el crecimiento de la demanda interna para que éste pueda generar riqueza a nivel nacional. Y en tercer lugar, y el muy importante, el tema de la seguridad alimentaria con soberanía, la soberanía alimentaria. Entonces, si uno no ve el conjunto de las empresas y el rol que las empresas tienen, diferentes en términos de cada una de las empresas que hemos ido desarrollando en el tiempo, obviamente va a querer medirlas como si tuviésemos un solo elemento. Y ese es un error fundamental en términos de interpretación. Si vamos a los resultados de las empresas públicas, de acuerdo a los datos obtenidos, durante el periodo 2006-2017 han generado en utilidades acumuladas 42.658 millones de bolivianos. 42.658 millones de bolivianos. Que si eliminamos el dato de yacimientos, la participación de yacimientos, vamos a tener que las utilidades acumuladas del conjunto de las empresas han sido 5.205 millones de bolivianos. Es decir, que tenemos 42.658 millones de bolivianos que se han generado 2006-2017 y que estos se han quedado en Bolivia.
a partir de nuestro nuevo modelo. ¿Qué significa esto? Que esta plata no ha ido a pagar la inversión extranjera, no ha ido a entregar los recursos a las transnacionales, sino que se ha quedado en el país. Ese es el modelo de cambio, ese es el rol de las empresas y ese rol se ha cumplido. Adicionalmente, no se analiza que estas empresas tienen otro tipo de resultados. El tema del empleo directo, en términos de personal de las empresas, que no es solamente contratar gente, sino cualificar, especializar. Tenemos profesionales jóvenes a lo largo y ancho de todas nuestras empresas que se están capacitando, desarrollando habilidades y que tienen ingresos suficientes en términos de lo que hemos tenido una política de crecimiento del ingreso mínimo. En segundo lugar, hay un efecto de mejora del ingreso en los productores que abastecen a estas empresas, a muchas de estas empresas, materia prima nacional, que genera la posibilidad de mejorar el ingreso. Los empleos indirectos derivados de la implementación de estas empresas. Una empresa que se establece en una región va a generar, además de solamente el trabajo directo, el indirecto, en términos de contratación de servicios, alimentación, vivienda, etcétera. Hay una dinámica local. Ese es un elemento que tampoco se hace un análisis porque obviamente eso no importa, ¿no ve? En términos de la desacreditación. Otro punto fundamental en nuestra intervención en términos de las empresas está referido al tema de los precios. El precio justo por la materia prima. Tradicionalmente, y sobre todo en estos esquemas de libre competencia y de modelos neoliberales, lo que se busca es tener los precios más bajos. ¿Cuál es el eslabón que se rompe? El productor. El productor vende en menos de lo que cuesta producir. Nosotros, a través de nuestras empresas públicas, estamos pagando precios justos para diferentes productos, ya sea leche, palmito, piña, frutas, etc. Entonces vemos que hay un resultado que tampoco se analiza ni se piensa, porque no nos interesa resaltar lo que puedan ser los beneficios. Adicionalmente está el tema de la sustitución de importaciones. La sustitución de importaciones vinculada a generar riqueza utilizando producción nacional. Tenemos empresas que ya están produciendo, la instalación de gas ya está utilizando producción nacional en términos de tuberías. Tenemos una serie de elementos que están dirigidos a reducir la salida de las divisas para que no vuelvan convertidas en productos, ahí tenemos una pérdida en términos del tipo de cambio, y generar la riqueza local. Otro elemento importante está referido a los mercados seguros para los productores, a la asistencia técnica para mejorar la calidad y las operaciones productivas, no solamente a nivel del pequeño productor, sino también en la dinamización de los sectores productivos, ¿no? En la demanda local, ya sea para diferentes productos. Y sobre todo, decíamos al principio, la seguridad alimentaria, las reservas nacionales que tenemos en términos de ciertos productos. Y esto es fundamental en términos de nuestra consideración, porque entonces no solamente estamos mejorando los precios para los productores, sino las posibilidades de mantener el nivel de precios de la canasta familiar a partir de lo que ha sido las intervenciones en la producción de trigo, en lo que significa la molienda de trigo, la venta de harina en función al alimento balanceado y otros elementos que hacen que hayamos podido controlar el precio del pan, la carne de vaca, carne de pollo y otros productos. Entonces, ese es el rol que tenemos, o los resultados, perdón, de las empresas públicas. Otro elemento que es importante considerar en esta publicación que hemos visto es que no se considera el tiempo de vida de las empresas. Dice, las empresas tienen 5 años de vida, 3 años, 7 años, según el análisis que se haga, pero una empresa no sale la idea hoy, o en el caso nuestro el decreto supremo se publica hoy y al año siguiente ya empieza la rentabilidad, porque sale el decreto supremo, se hace el estudio de factibilidad, prefactibilidad, se hace todo lo que es la construcción, las pruebas en vacío, pruebas con producción, y recién se inicia el ciclo productivo. Entonces, las empresas, en función al tipo de inversión, van a tener el sector comercial, saben que yo abro mi tienda y no voy a tener ganancias el primer día y no voy a pagar mi inversión en el primer mes. Las empresas, las tiendas, en función a su magnitud, recuperarán su inversión hasta en 1, 2 años en función a la inversión que realice.
Entonces, en este análisis se pone empresas que tienen 2 años desde que han iniciado sus actividades y que esperamos que ya sean rentables. No se considera el sector productivo. Decíamos, las empresas de servicios, de comercio, van a tener una respuesta más rápida. Las de servicios, un restaurante va a demorar mucho más. Imagínense lo que significa la inversión. Y la inversión productiva es mucho más elevada en términos de lo que es su recuperación. No hay empresa que en 2 años haya recuperado la inversión que ha realizado. Imagínense ustedes una inversión de 1.000 millones, no se va a poder recuperar en 2 años, es un proceso de tiempo. Entonces creo que ahí hay una desinformación importante. ¿Por qué no consideramos el tiempo de vida de las empresas? Y eso nos sorprende en función a la intencionalidad de este discurso. Por otro lado, se nos incluye empresas que están todavía en implementación, es decir, no están ganando, están siendo construidas, no hemos llegado a lo que es, el inicio de producción, sino estamos en la entrega final. Entonces, ¿qué significa esto? Una empresa que todavía no está realizando actividad productiva comercial, la estamos midiendo en términos de pérdida. Entonces, ahí tenemos también vemos una intencionalidad importante. Por otro lado, otro elemento que es necesario considerar es que gran parte de las empresas que nosotros estamos, en función a los objetivos que hemos señalado, son inversiones que no las hubiese realizado el sector privado nacional, porque no tiene la capacidad para realizar este tipo de inversiones, y que hubiesen sido realizadas por lo que significa o la inversión extranjera o en términos de privados o transnacionales, y los resultados serían que estos 42.658 millones de utilidades acumuladas que hemos tenido estarían en manos de extranjeros. Entonces, estas inversiones grandes no se van a poder recuperar en un abrir y cerrar de ojos. Estas inversiones requieren su tiempo. Cada actividad productiva tiene un tiempo distinto. Servicios puede ser más rápido, comercio primero es más rápido, luego servicios, luego la inversión en industria liviana, industria pesada, que va a tener también una respuesta en tiempo. Hay que generar mercados, hay que generar mercados para la venta, mercados para los insumos, hay que trabajar en términos de volúmenes de producción. No hay planta que una vez que la hemos puesto a funcionar produzca el 100% de su capacidad, porque no son máquinas de tejer, y aún así las mismas máquinas de tejer van gradualmente ajustándose en términos del uso y la actividad que va realizando. Entonces, podemos ver que en esta publicación la intencionalidad es desacreditar el resultado de las empresas públicas. Otro elemento importante es que hay algunas empresas que en términos de su resultado, dice baja rentabilidad, están ya pagando lo que han sido los préstamos que han obtenido para su financiamiento, y en otros casos, como el caso de empresas que realizan servicios, y nadie se metería a realizar esos servicios si no fuera el Estado el que tuviera que cumplir ese rol. Entonces, creemos que la intencionalidad de la publicación y de los resultados, viendo solamente una parte del universo y haciendo un análisis poco real, sin identificar las particularidades, nos lleva nuevamente a señalar que el objetivo está en negar de manera permanente lo que son los resultados exitosos de nuestro modelo. Eso es lo que quería comentarles en términos de esta publicación, que nos parece desatinada en función a que cuando uno hace una investigación tiene que ser lo más rigurosa posible y no basarse en información parcial. Gracias. Si me permite, por favor, una consulta. Ya en la visión global de las empresas, quisiera saber cuántas empresas estatales hay, cuál es el dato real, y cuántas de estas definitivamente son un éxito, como usted dice, y en qué factores se puede evidenciar esto. Bien, otra pregunta más para ir... Buen día, por favor, disculpe que ya tarde, ¿en qué situación se encuentran todas las empresas estatales, por favor? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta.
por favor. Bien, si no hay más preguntas, comenzaríamos a expresar la situación de las empresas. Hemos señalado que desde el 2006 al 2017, en términos de resultados, las empresas han generado más de 42.000 millones de bolivianos en utilidades. Entonces eso nos da una señal de que las empresas están funcionando de manera positiva. El compañero presentaba cuál es el número de empresas en función a los diferentes sectores. Ahí nosotros tenemos empresas en el sector hidrocarburos, en el sector energía, manufactura, servicios y en diferentes áreas y rubros específicos que hacen una relación aproximada de unas 65 empresas que estarían en funcionamiento. Estas empresas tienen resultados según su grado de desarrollo. Esto es importante considerar. Las empresas tienen la implementación, el crecimiento, o sea, todo lo que es la construcción, el crecimiento, la madurez, y obviamente van a llegar algunas en términos de lo que pueda ser el declive, ¿no? Porque no todos los elementos vinculados a una empresa y los productos que otorgan se mantienen en el tiempo, pensando en cualquier tipo de empresa, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un análisis de los resultados que han sido en nuestras empresas en el último periodo, vemos que las que están en crecimiento van creciendo y las que han tenido dificultades obviamente han sido derivadas de problemas específicos atribuidos a cada una de ellas. Si se tiene el dato de cuáles son las utilidades, por lo menos de las 5 primeras mencionadas. Bueno, en realidad sí hacemos el análisis de lo que son estas empresas que ha señalado el CEDLA. Podemos ver el caso más importante, el de MAPA, que no entra en un clásico de análisis. MAPA es una empresa social que administra todo lo que es las reservas de granos para el país. Entonces, en gran parte hay una subvención de la cual hemos disfrutado todos para lo que ha sido el tema de la producción de trigo, la producción de maíz, la producción de arroz, el precio del pan, en fin, y que adicionalmente en este momento se encuentra construyendo silos para lo que significa la producción, el almacenamiento. Y aquí cabe decir un elemento fundamental. Bolivia ya tenía silos públicos que obviamente fueron vendidos en la época de la privatización y ahora tenemos que reponerlos para garantizar lo que son las reservas de alimentos. Entonces, en ese elemento no estaríamos incorporando a lo que es EMAPA, que tiene una consideración distinta. El tema del teleférico, por ejemplo, todos podemos evidenciar que sigue invirtiendo, es decir, no ha acabado la inversión. Lo que pasa es que depende del tipo de empresa. Hay empresas que para poder producir tienen que haber agotado toda su inversión y empiezan a producir, y en el caso del teleférico, el teleférico con una línea ya podía entrar en producción o en servicio y vamos incorporando el resto de las líneas. Entonces, mal podemos decir que ya está generando pérdidas y todavía no hemos acabado de concluir el servicio. La empresa de ASBA, que al momento que se hizo el análisis todavía no había sido entregada, la zafra comercial recién se inicia este año. Entonces vemos que en términos de análisis no se hace un análisis específico de cada una de las empresas. Muy bien. La etapa de desarrollo, las que ya están generando utilidades plenas. De las 11 empresas, por ejemplo, Voltur está en un momento en que con los resultados de este año ya ha superado lo que va a ser su inversión y empieza ya su etapa inicial de crecimiento, ¿no? Una empresa cuando invierte realiza la producción y llega un momento a su punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? El momento en que empiezo a generar los ingresos suficientes y a partir de eso a crecer. Este punto de equilibrio va a depender del tipo de empresa, del rubro, de la inversión, de los mercados, en fin, o sea, hay una serie de análisis que se tiene que hacer para ver lo que es una empresa. No podemos ver una empresa de manera global y menos si tenemos en sectores diferenciados, ¿no? Entonces, esto es un tema que es necesario revisar.
cuando se analizan las empresas públicas y no pensar que estamos hablando de papas. Y aún cuando habláramos de papas, tenemos papas de diferentes variedades, de diferentes ciclos productivos, con tiempos de ciclo de vida más corto, más largo, con mercados mayores, con mercados menores. Entonces, lo que vemos es que hay una intencionalidad de querer confundir en términos de los resultados y de la información obtenida.